Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es presidente de la Asociación Amigos de la Historia de Móstoles. Lleva 20 años dedicado a la investigación y a la divulgación de la historia de esta ciudad, y en el contexto de estas indagaciones he trabajado temas de memoria histórica, dedicado un TFG a la represión franquista contra las mujeres en el término municipal de Móstoles, y siguiendo un poco con lo que os decía antes de lo difícil que es investigar en Madrid, en los pueblos de Madrid, por así decirlo, el mejor trabajo, el trabajo que recopila muchas de estas referencias que estamos tratando este fin de semana, es un monográfico de la revista Memoria Democrática del Baix Llobregat, es decir, una revista publicada en Barcelona, donde, bueno, pues muchos de los que estabais ahí investigando nos ponemos cara de alguna manera, ¿no? Pero eso da idea de que no ha habido un foro institucional en Madrid que haya permitido jamás el publicar un monográfico de estas características. Dispones de 15 minutos, no sé, somos implacables. Yo tengo como buen represor, tengo el cartel aquí de 5 minutos, luego todavía encima Sergio, mi tocayo, tiene un pañuelo blanco que no es del son de paz. Así que todo hasta 20. Hasta 20, pero bueno, es que si digo 20 ya sabes que son 25, entonces digo 15 para que sean 20. Muchas gracias. David, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que sí que voy a poder ajustarme al tiempo, aunque es un tema extenso, la verdad. Yo he trabajado la historia de Móstoles en general, pero el tema de la guerra y la posguerra me empezó a llamar la atención, sobre todo cuando abrieron el archivo de defensa y empezamos a poder investigar allí, pues los sumarísimos, y se me abrió un mundo. Yo empecé investigando la represión en la posguerra, y ello me llevó también a investigar la represión en la retaguardia republicana, y luego resulta que empecé a encontrar que había documentación de militar de la propia guerra, de los episodios bélicos, de la organización económica del pueblo durante la propia guerra. Entonces lo he abordado de una forma un poco integral, y lo que os vengo a contar hoy aquí es un resumen de todo eso. Móstoles en el año 36 era un pueblo agrícola, no llegaba a 1800 habitantes. La mayoría eran campesinos, sobre todo jornaleros. La propiedad de la tierra estaba en manos de terratenientes, como en casi todos sitios. Aquí tenemos algunas cifras. Bueno, el 42% de la población analfabeta es muy significativo. Aquí, bueno, algunos gráficos los he incluido, pero lo voy a pasar rápido porque creo que interesa más otro tema. Bueno, en la Segunda República en Móstoles se reproducen las tensiones políticas, sociales y económicas que pasan en toda España. Aquí gobernó un ayuntamiento que salió de las elecciones del año 31, que se repitieron porque las del 12 de abril pues, fueron impugnadas por las prácticas caciquistas. Entonces, en la segunda vuelta, el 31 de mayo, los monárquicos pusieron de cabeza de lista a un señor que se llevaba bien con la clase obrera, que tenía simpatías, y pues intentando, me imagino, que evitar una fuga de votos hacia la candidatura republicano-socialista. De hecho, este señor, Constantino Lluch, que fue alcalde de Móstoles entre el 31 y el 34, apenas va a ejercer el cargo en esos años. Las elecciones legislativas del año 31 y del año 33 en Móstoles arrojan unas cifras conservadoras. Se votaba a la derecha, también en las del 36. Bueno, aquí ya he resumido un poquito los problemas en general que había, que creo que no vamos a pasar por encima, vamos a centrarnos un poco más en las cosas que pasaron en el propio pueblo. Bueno, hubo huelgas, en el año 31 se documenta un conato de huelga. Uno de los conflictos más interesantes es por la explotación de la finca municipal, el Soto, que un colectivo de Móstoles, la Mostoleña, consiguió coger el arrendamiento y funcionar como una cooperativa. Esta cooperativa fue boicoteada por los terratenientes. En el año 33 hubo varios de estos patronos que fueron multados y embargados por prácticas muy poco ortodoxas relacionadas con la contratación de los jornaleros. Luego estas multas se van a vengar de ellas. En la huelga de junio del 34 se documentan varios detenidos, se clausuró la Casa del Pueblo. En la huelga revolucionaria de octubre, lo que se sabe, en Móstoles no consta que pasara nada especial, pero sí que se sabe que el ayuntamiento que se había constituido en el año 31
fue sustituido por una comisión gestora de derechas, encabezada por el alcalde Emilio Puertas, que va a repetir en el año 40. Es muy curioso verle el sello republicano del ayuntamiento por su firma y luego el sello con el águila franquista. En el año 36, al ganar el Frente Popular las elecciones, pues sucede que se cambia la gestora del ayuntamiento por otra de izquierdas, encabezada por el alcalde Modesto Montero, que es socialista, y varios socialistas y de izquierda republicana. Este año, bueno, aquí tenéis, en esta foto el de la derecha es Modesto Montero, delante de la caseta de la Sociedad Obrera de la Mostoleña, y aquí a la izquierda de la finca municipal del Soto, que es la que tenían en arrendamiento, y bueno, hay un artículo incluso publicado en un periódico de izquierdas en el que hablaban de todo esto muy extensamente. Al comienzo de la guerra lo que se sabe es que cuando estalla el conflicto, el alcalde ordena que se requisen las armas de la Guardia Civil, porque había un puesto de la Guardia Civil, se les cogen las armas, se ordena requisar todas las escopetas, las armas de fuego que tuviera la gente, y con ello se arma una milicia que va a estar a las órdenes del alcalde en coordinación con las autoridades republicanas. Hay un testimonio de un señor de Móstoles que escribió sobre aquella época y nos cuenta esto, nos dice que hubo una huelga de 7 o 8 días justo en el estallido de la guerra. Aquí, bueno, está la situación de España al comienzo del conflicto, se ve que la mayoría seguía siendo controlada por el gobierno republicano. Estos son los miembros del Comité de Frente Popular que se constituyó al comienzo de la contienda, uniendo a la comisión gestora con miembros de la Casa del Pueblo. Aquí destaca Gerardo Muñoz, que era maestro de niños, de izquierda republicana. Este hombre se va a llevar muchos odios de los franquistas. Aquí el sello del Comité de Frente Popular. Algunas fechas interesantes de estos primeros meses de guerra pues son, evidentemente, los primeros días de exaltación, se producen los primeros asesinatos. Asesinan a los hermanos Castillo, que eran de la patronal, eran los que habían sido montados en el 33. También se ha asesinado el cura párroco, en Arroyomolinos le matan también en Móstoles, se desaloja la ermita de Nuestra Señora de los Santos y la iglesia parroquial para darles un uso civil, momento que aprovechan algunos exaltados para saquearlas y destruir los retablos y las imágenes. En Madrid también asesinan el 30 de julio a unos señores de Móstoles que estaban allí, que vivían allí. El 5 de agosto a un señor Gregorio Bermejo, que tenía tratos, era tratante de grano. Ese día se forma el Comité Provincial de Investigación Pública, que es interesante porque algunos mostoleños de izquierda van a formar parte de él. El 11 de septiembre se depura a los funcionarios del ayuntamiento y llega a Móstoles una brigadilla del CEPIP, la brigadilla Relámpago, compuesta por unos 15 o 20 milicianos anarquistas, y se llevan detenidos como unos 30 vecinos de Móstoles, con un sistema que básicamente era llegar y preguntar, oye, ¿quién es de derechas? Llegaban al pueblo y a cualquier vecino, oye, dime dónde están los de derechas, y los iban deteniendo. De estos detenidos, a 4 les asesinan en el término del Corcón, uno se suicida en la cárcel al día siguiente, 7 consiguen ser liberados, a 4 les fusilan en Sacas, más uno que ya vivía en Madrid pero era de Móstoles, y otros 6 van a ser juzgados por tribunales populares en el año 37, y cuando ya se consigue establecer un poco el orden público, pues se aborda la represión de otra forma. Entonces estos acabaron absueltos, ya que había muchas garantías que luego no va a haber la represión franquista. El 18 de octubre asesinan a una rica terrateniente, Bienvenida Reyes. Bueno, esta frase la he incluido porque ya sabemos todos que la represión republicana fue espontánea y controlada. Se intentó controlar por las autoridades finalmente. Esto es el estado en el que quedó la Iglesia después de la guerra. Hay que decir que frente a la versión franquista de que esto lo habían hecho los rojos, evidentemente la Iglesia estuvo otros 3 años ocupada por tropas franquistas que hicieron ahí de todo, o sea, hicieron fuegos para comer, para calentarse. Esta es la talla de Nuestra Señora de los Santos, que es la que también desapareció, la quemaron,
Esta es la ermita, que no quedó tan mal como la iglesia, yo pienso que porque al ser del pueblo como que tenía mayor consideración. Bueno, el edificio donde estuvo la checa de Fomento, la cárcel modelo. Bueno, en torno a la batalla de Madrid cabe reseñar el 2 y 3 de octubre se documentan los primeros bombardeos a Móstoles, que eran bombardeos incendiarios. Sabemos que se constituye el Ejército Popular de la República. El día 21 de octubre evacúan Móstoles las mujeres y los niños. El 22, 23 y 28 se documentan nuevos bombardeos. A finales de octubre se producen varios asesinatos más. A 5 vecinos de Fuenlabrada los matan en Móstoles y los entierran en el término de nuestro término. A finales de mes otros 4 vecinos de Móstoles también van a ser asesinados. En la noche del 31 de octubre al 9 de noviembre evacúan el pueblo, el resto de las personas, menos algunos que se quedan escondidos en pajares y cuevas, y son sorprendidos por el batallón de artes gráficas que les ejecuta allí mismo. El día 3 de noviembre, 3 columnas del ejército golpista conquistan Móstoles y Villaviciosa. Los 2 días siguientes se produce la contraofensiva republicana en la que ya se estrena artillería soviética. Comienza la batalla de Madrid el 7 de noviembre con el traslado de Valencia. El día 16 de noviembre se nombra la comisión gestora franquista por el primer alcalde, que va a ser Eliso Olarte, que durará hasta el año 40. Esta es una foto de un miliciano, de mi fallecido colega y socio Jesús Rodríguez Morales, que cree que es su padre, aunque la foto no la tenía él. Tomada en la Fuente de los Peces, que está en la Plaza del Pradillo, y fue hecha en el verano del 36 por el famoso fotógrafo Alberic Segovia. Esta fotografía las encontré yo en internet, en una página de coleccionismo, y las compré porque me parecen muy interesantes. Parecen soldados republicanos a la entrada de Móstoles y en el monumento de Andrés Torrejón. Bueno, aquí una esquemita de la batalla de Madrid. Esta es la única foto que he encontrado del batallón de artes gráficas, que es al que se le responsabiliza de aquellas 11 muertes. Este es el puente de la carretera de Extremadura, que en el repliegue republicano pues fue volado y quedó en este estado, aunque las tropas franquistas no tardaron en habilitar un paso para poder seguir hacia Madrid. Aquí tenemos los nombres, oficios y edad de las víctimas mortales de la retomada republicana. En su mayoría eran o terratenientes o gente relacionada con terratenientes, comerciantes, profesionales liberales y gente un poco de su entorno. Bueno, como ya he dicho, la mayor parte del vecindario se refugió en Madrid. Algunos acabaron en el Levante, pero sobre todo en la capital. El pueblo se quedó vacío de población civil, se convierte en un cuartel de vanguardia de la zona franquista. Yo he documentado cómo en esos 3 años el Estado franquista incauta todas las cosechas, el grano que había en las casas, ganado ya no quedaba porque se habían llevado todo. Y todo eso que incauta lo utiliza para venderlo y pagar a jornaleros que se van a encargar que vienen de otros pueblos a trabajar la tierra durante las campañas de esos años. De hecho, encontré un periódico que nos contaba que el pueblo de Valdeverdeja entero había venido a cultivar la zona en el verano del 37. En la batalla de Lunete hubo unos bombardeos que afectaron a Móstoles. Bueno, aquí tenemos una foto de la Plaza Mayor de Móstoles, en teoría del año 37, de una misa militar, o así lo titulan quien nos la proporcionó. Esto es el cuartel, lo que va a ser el futuro del cuartel militar, que en este momento lo ocupa la Escuela de Automovilismo del Ejército Franquista. Ocupa varias casas y unos terrenos para hacer sus prácticas. El estado en el que quedan Móstoles al acabar la guerra, pues la verdad es que es lamentable, porque hay importantes daños en los edificios, bombardeados, la iglesia, se calcula, en la correspondencia de la alcaldía se calcula incluso monetariamente los daños de la iglesia, el ganado. Yo he cogido los censos del año 35 y del año 40 y los he comparado habitantes por habitantes y he llegado a la conclusión de que el 45% de los vecinos que estaban en el año 35 ya no estaban en el año 40, aunque la pérdida de población no había sido elevada globalmente porque habían venido muchos forasteros en esos 3 años. El 30 de julio se celebra en la Sala Capitol de Madrid un concierto
los beneficios se van a destinar a la reconstrucción del pueblo y también a un monumento a los caídos que el Pleno acuerda hacer ese mismo año. Bueno, aquí están algunas de las leyes que se aprueban durante la guerra y a su término, que muchos ya conocéis. La represión franquista, como ya sabemos, fue dirigida y planificada por la cúpula militar, con un objetivo claro que era el exterminio ideológico del enemigo. Y la mayor contradicción que tiene es que juzga a los vencidos por rebeldes, cuando ellos fueron los que se habían rebelado. El 9 de abril del 39, poquito después de acabada la guerra, el único asesinato extrajudicial que se produce en Móstoles es de Orencia Jara, que es la mujer del alcalde socialista del 36, Modesto Montero, y un señor que estaba con ella, Marceliano López. Son sorprendidos por tropas nacionales, no me gusta llamar nacionales, pero vamos a llamarles golpistas, y les asesinan y les entierran fuera del cementerio, al lado pero fuera del cementerio. Empieza a volver el vecindario y a mí, bueno, me ha contado un señor mayor que vivió a la época siendo pequeñito, 10 años así tenía, me dice que colocaron a un chico joven en la entrada del pueblo para que según fuera llegando a la gente, sobre todo de Madrid, fuera reconociendo a la gente de izquierdas y les metían en el calabozo de la Guardia Civil. Aquellos que no tenían ninguna denuncia contra ellos, pues acababan saliendo, y muchos de los que sí que tenían denuncias, pues empezaron un periplo de cárceles. Se documenta en la primavera del 39 un acto de escarnio público a los miembros del comité. La propia hija de Gerardo Muñoz, que ha hablado antes de él, cuenta que a su padre le trajeron de Albatera metido en un ataúd. Es su versión. Pues simplemente cogieron, les hicieron de todo ahí en la plaza, les colgaron de unos balcones, en fin. Según la versión de la hija, les obligaron al vecindario a asistir al evento bajo amenaza de multa. Mirando la correspondencia de la alcaldía, se puede ver cómo daban avales a las gentes de derechas y cómo hacían informes contra las gentes de izquierdas. Y lamentablemente no se conserva entera la correspondencia, pero sí que he podido documentar 45 avales y 55 informes negativos. Sé que doy muchas cifras, así que no doy historias personales, pero es que, dado el tiempo que tenemos, no puedo hacer otra cosa. Se documentan 10 exiliados de Móstoles, 2 mueren en campos de concentración en Mauthausen. Otros 50 se documenta que pasan por campos de concentración o batallones de trabajo forzado, que ahí van a ir sobre todo soldados republicanos. Esta foto es de un familiar de uno de esos soldados que estaba en uno de esos campos. Creo que es el de Rentería. No estoy muy seguro, pero creo que es el de Rentería. Sobre todo en Móstoles lo que tenemos documentado es juicios por consejos de guerra, los procedimientos sumarísimos. Solían comenzar por denuncias que hacían los propios vecinos de Móstoles ante el cuartel de la Guardia Civil o comisarías de policía en Madrid. También los que habían sido empleados del ferrocarril de Madrid a Morón, pues les hacían una ficha para clasificarlos. Sobre todo, las acusaciones, bueno, os voy a mostrar un pequeño gráfico, pero las acusaciones que les hacían sus denunciantes eran haber formado parte del comité o haber servido o haber colaborado con él, algo un poco absurdo porque es que al final todo vecino varón era obligado a sindicarse y a colaborar con el comité, fuera encargándose de los teléfonos, de hacer guardias armados o de hacer requisas de radios, de coches, de lo que fuera. También muchos van a ser acusados de saquear los templos, sobre todo también de militar de partidos de izquierda y sindicatos obreros, de luchar en el ejército republicano y de malos tratos a gentes de derechas, insultos, vejaciones. Yo documento 50 denuncias. La mayoría se producen en la primavera y verano del año 39 y destacan como denunciante Ángel Lorenzo, que es el alcalde que había salido en el año 31, que luego le quitaron enseguida. Este era terrateniente y había sido nombrado jefe de falange.
En total son 11 causas colectivas. Aquí pongo los sumarísimos más destacados porque fueron los que juzgaron a todos los miembros del comité. 13 personas juzgadas y de ellas 12 fusiladas, y otras 59 causas individuales. En total, 113 personas fueron procesadas por procedimientos sumarísimos, 90 hombres, 16 mujeres y 6 declarados en rebeldía que no se les pudo localizar. Muchos fueron exiliados o muertos en combate. En total, fueron fusilados por sentencias del Consejo de Guerra 16 personas, otros 3 de los que habían sido apresados murieron en cárceles. He hecho un cálculo de medias y son 15 meses de tramitación de los sumarios y 20 de estancia en prisión. Evidentemente las medias son simplemente algo estadístico porque luego cada caso era un punto. Por lo general, aparte de las acusaciones, ya sabéis que los delitos que finalmente se aplican en la sentencia, según el Código de Justicia Militar de 1890, es el de adhesión a la rebelión y auxilio a la rebelión. El perfil ideológico de estas personas que fueron juzgadas, pues la mayoría eran socialistas. Habían formado parte de la UGT, en muchos jornaleros, había también pues amas de casa, por supuesto. Había gente que decía que no tenía ideología, pero bueno, en su mayoría van a ser socialistas de la UGT. Había de izquierda republicana, Gerardo Muñoz y también Martín Manzano. Martín Manzano es curioso porque me sorprendió su caso, es uno de los que fueron fusilados en el año 40, y en su sumarísimo aparece una denuncia firmada por 142 vecinos de Móstoles. Es decir, yo creo que he visto toda la documentación histórica que hay de Móstoles, jamás he visto un documento con tantas firmas. Las cárceles en las que van a estar todos estos presos pues son las del Partido Judicial de Getafe, las madrileñas de Porlier, Yeserías, Conde de Piñalver, San Antón, Ventas para mujeres, Santa Rita, Ocaña, etc. Ya sabemos que estos sumarísimos no tenían ninguna garantía procesal. El abogado, el defensor, siempre lo que hacía era pedir el grado inferior de pena. No se demostraba nada, simplemente con los testimonios de los denunciantes y de testigos que cogían por ahí al azar, con eso elaboraban la acusación. Yo quiero documentar casos de torturas, más que nada porque, sobre todo Amelia Rúa, la mujer de Martín Manzano, en el cuartel de la Guardia Civil confiesa de todo, pero luego ante el juez militar se modera mucho. De hecho, lo reconoce y dice que ella no había firmado voluntariamente aquella declaración. Y bueno, estos son los nombres y las fechas de las víctimas mortales en la posguerra franquista. Quien quiera yo se lo puedo pasar. Y aquí pues unos gráficos que he hecho con las condenas finales. Veis que la mayoría pues van a ser muchos absueltos, pero claro, pues, también hay una horquilla muy amplia. Los delitos tipificados en el Código de Justicia Militar, pues la mayoría adhesión y auxilio a la rebelión, muy poquitos excitación a la rebelión. Y aquí por lo que os comentaba antes de las acusaciones que les hacen, van a destacar sobre todo los servicios y la militancia del Comité del Frente Popular y ser acusados propagandistas de izquierdas, y lo que me llama mucho la atención es que les llamaban marxistas, como si todo el mundo tuviera el mismo perfil ideológico. En la posguerra muchos van a salir enseguida de la cárcel porque empiezan las medidas de gracia del régimen. Y bueno, simplemente comentar que en el año 47 a 5 vecinos de Móstoles les procesaron por intentar formar parte de una guerrilla urbana adscrita al Partido Comunista. Y pues ya está. Creo que fue en el año 2017, el 17-18, yo colaboré con el Ayuntamiento para que pusieran en el Parque Cinta Liana un paseo de la memoria en el que se han colocado los nombres de las víctimas mortales de la represión franquista. Lo que pasa es que han pasado 5 años y está un poco vandalizado, pero se intentó que eso fuera el Parque de memoria. Muy bien, pues si os parece, vamos... Decirle al compañero que ha trabajado el tema de Alcalá de Henares que tuve el gusto de conocer a Marcos Ana, y Marcos Ana, como es bien sabido,
nació en Salamanca, en la provincia de Salamanca, pero su familia emigró a Alcalá de Henares. Y que él siempre recordaba los bombardeos de Alcalá y decía que su madre sentía mucho haber alentado a su padre a salir de la casa para conseguir carbón, porque no podía avisar, y por lo tanto que por eso había muerto el padre. Y luego, bueno, con respecto al número especial de la revista, yo estuve de coordinadora de ese número especial. Está ahí fuera, en la mesa de ellos hay de memoria. Deberíamos darle, lo que pasa es que nos pidió entero en coronavirus. Solo queda este número. Habría que buscar la manera de darle, puede ser la conclusión de estas jornadas, darle un nuevo aire a esto. Si os parece, vamos a parar aproximadamente 20 minutos, 7